Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, soy psicólogo de profesión. Tengo ya 12 años de experiencia en el campo de la psicología aplicada y tengo algunos posgrados también y una maestría en el área de la psicología social o de las ciencias sociales. El día de hoy quiero hacer una conferencia sobre lo que es la psicología clínica. Pero antes de eso, mmm, quiero invitarles a que me sigan en mis diferentes redes sociales, especialmente en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Blogger, LinkedIn y a mi teléfono que ven en pantalla acá en el Ecuador con el código 593, que es el código ecuatoriano. Y especialmente que me visiten en mi canal de YouTube, donde estoy cargando siempre muchos videos educativos respecto a la psicología, la sociedad, la cultura, entre otros campos, pero principalmente lo que es la psicología aplicada y de ahí nos focalizamos en diferentes temáticas, ya que es un canal especializado más en psicología. Nos pueden suscribirse si es que tienen Gmail o Gmail, y si no, bueno, sí pueden buscarme con el nombre que ven en pantalla y me encuentran en YouTube, así no tengan el correo electrónico ese, pueden revisar los videos que tenemos ahí. Listo. Respecto a la psicología clínica, es un campo quizás uno de los más conocidos y por los que la sociedad, la cultura, especialmente ecuatoriana o azuaya, con los que más identifican a un psicólogo, lo clásico es identificarle con el psicólogo clínico, a pesar de que hay otras ramas. Tengo un video de lo que es la psicología aplicada, la psicología social, la psicología organizacional, la psicología deportiva y la psicología de la sexualidad. Sin embargo, a pesar de que hay diferentes campos de aplicación de la psicología, por lo general las personas, eh, a lo menos en muchos lugares donde que me he desarrollado, y todavía siguen pensando que el psicólogo es el psicólogo clínico. La psicología clínica es una de las aplicaciones o especialidades de la psicología, sino hay otros campos más, como ya les dije, especialmente revisen lo que es la videoconferencia sobre psicología aplicada que tengo en mi canal en YouTube. Entonces, por supuesto que hay bastantes, la mayoría son psicólogos clínicos, a lo menos cuando uno estudia en la universidad, mucha gente quiere seguir psicología clínica porque, bueno, está más ligado a la medicina, ¿sí? Entonces, a veces, bueno, puede ser por vocación en muchos de los casos, pero a veces también se da por un cierto estatus ligado a la medicina. El psicólogo clínico no es un médico, es un licenciado en psicología, sin embargo, sí está de alguna manera relacionado con el campo de la salud, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, vamos a decir también que hay diferentes corrientes psicológicas. Digamos que todo psicólogo, sea clínico, laboral, social, educativo, etcétera, tiene como bases lo que son las corrientes de la psicología, el conductismo, el psicoanálisis, la psicología humanista, la psicología cognitiva, la psicología sistémica y la metapsicología. Tengo un video específico sobre lo que son corrientes de la psicología, una conferencia especialmente ligada a este tema, donde que se pueden conocer un poco más sobre cada uno de estas corrientes o escuelas de la psicología, porque la psicología no es única, hay diferentes teorías, se investiga diferentes componentes, etcétera, ¿sí? Entonces, estas son las diferentes corrientes o escuelas psicológicas que reciben tanto los psicólogos clínicos como las otras especialidades de la psicología, especialmente en 2 años que son comunes a todas las psicologías, a lo menos acá en el país, en la mayor parte de la universidad, se recibe 2 años de psicología en comunes, todos, y después en el tercer año ya se toma como especialidad lo que es la psicología clínica, lo que es la laboral, la social, la educativa, etc. Entonces, el psicólogo clínico, como les decía, no es un médico, no es un psiquiatra, ¿sí? Un psiquiatra sí es un médico. El psicólogo clínico no puede recetar, no puede dar medicamentos, ¿sí? Eh, especialmente los que no están prohibidos, especialmente esos de ahí.
Entonces, conoce un poco de psicofarmacología, pero no a fondo como un médico o como un psiquiatra. El psicólogo clínico más es bueno, principalmente es un psicólogo, ante todo, más que, sobre todo es un psicólogo, eso hay que aclarar, está dentro del campo de las humanidades, de las ciencias humanas, incluso tiene muchas bases filosóficas y científicas, por supuesto, también. Eh, pero, digamos, de alguna manera, focalización está en la parte cualitativa. Y mientras que el psiquiatra o el médico está más en la parte experimental y sobre todo en la parte bioquímica y química. Entonces, ¿qué es esto de la psicología clínica? Todo el mundo habla de la psicología clínica, pero ¿qué es un psicólogo clínico? Al psicólogo clínico se le estigmatiza también diciendo que es el psicólogo de los locos, ¿sí? Y eso, el término locura ya no se utiliza mucho dentro del campo de la psicología clínica ni de la psiquiatría. Ese es un término que en la historia de la ciencia y de estas dos ramas ya quedó para hace más de 200 años. Eh, que ahí sí, digamos, había un término que se conocía como locura. Pero la psicología clínica es la rama, especialización o aplicación de la psicología que estudia el comportamiento humano en el contexto de la salud. ¿Ya? Eso es importante. Es la aplicación de la psicología en el contexto de la salud. Y, eh, por lo tanto, está ligado a la medicina. No es un médico, eso vale aclarar, no es un médico, es un psicólogo, pero que está relacionado de alguna manera con la salud y, por lo tanto, con la medicina. ¿Ya? En cambio, un médico ya recibe otra formación, está en otra facultad, inclusive dentro de las universidades, ya tiene otro sistema de educación. Un médico, bueno, lo que le llamamos ahora doctor, pero realmente el doctor no es, bueno, no debería llamarse ya doctor, se le debería llamar médico, porque el doctor es el PhD en cualquier campo en cualquier campo, digamos, de las ciencias y de las humanidades. Es el PhD el doctor. Antes los médicos tenían un título, creo que de doctor, o incluso los abogados tenían un título de doctor, pero el verdadero doctor no es el que tiene título de tercer nivel, el verdadero doctor es el que sigue muchos años hasta llegar al PhD. Ese sí es el doctor. Puede haber doctor en filosofía, puede haber doctor en psicología, puede ser doctor en antropología, puede ser un doctor en ingeniería civil, puede ser un doctor en ingeniería eléctrica, un PhD, ¿ya? Entonces, un médico ya no es un doctor, por suerte ya no es un doctor, es un médico, ¿ya? A pesar de que en el, en el lenguaje popular le digamos doctorcito a los médicos, pero realmente deberíamos decirle médico, no doctor. A excepción de los que son un poco más antiguos, que ahí sí tenían un título de doctor, digamos. Entonces, qué mejor que se hizo que se les llame como una licenciatura en medicina, o bueno, un médico, digamos así, que es un título de tercer nivel. Ya para, si es que quiere ser un médico, quiere ser doctor o PhD, ahí sí tiene que estudiar 5, 10 años más, a veces, dependiendo del caso, dependiendo si es que tiene que salir una maestría, tiene que seguir una investigación y todo, unos nuevos aportes a la ciencia, ahí sí puede ser doctor, ¿ya? Entonces, incluso los abogados, todavía se les sigue llamando doctores, no son doctores, son abogados, son licenciados en abogacía. El médico también es un licenciado en medicina, un médico, ¿ya? Entonces, tiene la licencia de ser médico, ¿ya? Por eso es licenciado en medicina. Así mismo como hay licenciados en psicología, licenciados en tal cosa. Ese es un médico. Por suerte ya los últimos 5 años. Entonces, ya respecto al médico, entonces el médico sí tiene una formación respecto a la salud, a la química, a la biología, a la bioquímica, a la farmacia o farmacología. Ya si es que también recibe ciertas materias también en psiquiatría, ya lo que son las ramas de la medicina, que es ya la psiquiatría, la neurología, la cardiología, la oncología, la naturopatía y otras tantas especialidades que hay de la medicina. ¿Ya? Entonces, un médico sí recibe, digamos, estas, esta formación, ¿ya? Pero principalmente recibe química, biología y bioquímica.
¿ya? Y farmacología. Esas son las bases de un médico, ¿sí? Mientras que el psicólogo clínico tiene otra formación, es más bien, él recibe, un psicólogo clínico más bien recibe lo que es las humanidades, lo que es filosofía, ¿sí? Lo que es incluso antropología, sociología, también están dentro de la formación del psicólogo clínico y principalmente las escuelas psicológicas, todas las escuelas psicológicas y las corrientes psicológicas que ya les había mencionado y que ahorita también está en pantalla, digamos. Estas son las bases de la psicología. Y por lo tanto tiene un antecedente muy fuerte y muy apegado a la filosofía. El psicólogo está dentro de las facultades, incluso en muchas de las universidades, no en todas, pero en la mayor parte de universidades, está dentro de las facultades de filosofía y letras, porque tiene un componente bastante cualitativo. Mientras que el médico tiene una formación bioquímica, química, biología, farmacología, anatomía, todas esas materias ligadas a ya la parte química y biológica de las personas. Entonces, y de ahí, por supuesto, si es que el médico ya quiere ya especializarse, hacer una especialización fuera del país o en otra, o hacer una maestría o hacer un PhD, tiene que seguir muchos años estudiando más para poder estudiar lo que es psiquiatría. ¿Sí? Hay los médicos que se especializan en psiquiatría y con el psiquiatra sí se le confunde al psicólogo clínico, porque el psiquiatra sí es un especialista en salud mental dentro de la medicina. También está ligado a lo que es la neurología, por ejemplo. Un médico es un neurólogo, si es que sigue una especialidad. También puede ser cardiólogo, puede ser oncólogo o naturópata, ¿sí? Basado en la medicina natural y otras especialidades de la medicina. Entonces, si bien la psicología clínica está relacionado con la medicina y especialmente con la psiquiatría y la neurología, ¿sí? Sin embargo, hay psicólogos que de alguna manera se van por otros campos de la salud más específicos, ¿ya? Pero esa diferenciación hay que tener. Una cosa es el psiquiatra, que es el que medica, el que utiliza la química, el que utiliza los medicamentos, y otra cosa es el psicólogo clínico, que tiene un componente más filosófico, más cualitativo, más a través del lenguaje y la comunicación, ¿ya? Entonces, el psicólogo clínico cura a través de la palabra, del diagnóstico en base a la palabra, a la comunicación, al lenguaje, a la parte cualitativa, sí, a la parte comunicacional. El médico cura a través de medicamentos, ¿sí? De la farmacéutica, de exámenes. Para hacer un diagnóstico le manda a hacer un examen bioquímico, un examen de orina, de heces, etc. El psicólogo, en cambio, le hace ¿qué cosa? Test, entrevistas, lo mismo que hacen muchas de las ciencias humanas y las ciencias sociales. Ya, dentro de lo que es, a qué se dedica, digamos, un psicólogo clínico, tiene como objeto o sujeto principalmente la salud, ¿sí? La salud en su integralidad, ¿sí? No solo la mental. Un psicólogo clínico también está preparado para manejar la salud de las personas en su integralidad, pero desde el punto de vista psicológico, filosófico, ¿sí? Humanístico. Eh, por supuesto, también tiene una base científica desde las ciencias sociales, desde las ciencias humanas. Se dedica al estudio diagnóstico e intervención o psicoterapia sobre los trastornos mentales, como por ejemplo la esquizofrenia, la depresión, la ansiedad, la paranoia, la angustia, los ataques de pánico o el trastorno de pánico, el estrés, etc. ¿Sí? Hay otros también. Se dedica al estudio e intervención también en adicciones y consumo de sustancias psicotrópicas, como por ejemplo adicciones a la marihuana, adicciones a, incluso a ciertos medicamentos. En muchos de los casos a veces se genera una dependencia de ciertos medicamentos, sean psiquiátricos o de otro tipo. También a todas las drogas no permitidas, digamos, o ilegales, como por ejemplo la cocaína, que son drogas más fuertes, el éxtasis, ¿sí? El opio, ¿ya? La base de cocaína, que es muy fuerte, ¿no? Son productos químicos demasiadamente fuertes y que generan ciertas dependencias y adicciones. Entonces a eso también se dedica el psicólogo clínico, pero para tratar este tipo de adicciones, este tipo de consumo, también tiene que tener un equipo multidisciplinario, es decir, también tiene que complementarse con un psiquiatra, un neurólogo, un médico, ¿ya? Entre otros.
Alguna vez ya haré un video de cultura general sobre el tema del consumo de sustancias psicotrópicas. También, por ejemplo, trastornos alimenticios como la anorexia, la bulimia, adicciones alimenticias, obesidad, desnutrición, ¿sí? Ahí se complementa, por ejemplo, con el campo de nutricionistas y también con médicos que están ligados al campo de la alimentación y a los mismos psiquiatras. Entonces, los trastornos alimenticios como la anorexia, la bulimia, las adicciones alimenticias, incluso la obesidad, la desnutrición, etc. Aquí también otro de los componentes, aquí está mal escrito, compulsiones. Ya. Otro de las áreas, como les decía, son adicciones, porque hay gente que no solamente es adicta a los a los alimentos y no solamente es adicta a ciertas sustancias psicotrópicas, sino también son adictos a otros temas. Por ejemplo, compulsiones y trastornos relacionados con la tecnología, con los videojuegos, con el internet, incluso con la religión. Hay gente demasiadamente apegada a la religión, entonces es un trastorno también, pues, ¿no? También dedicados demasiado a los videojuegos o a la tecnología, también en sus excesos, por supuesto, ya como una obsesión, como una compulsión. Eso ya son los extremos, ¿verdad? Todos de alguna manera estamos relacionados con la tecnología, unos porque trabajan más, otros porque trabajan menos con la tecnología, con la computadora, con los medios de comunicación, con las redes sociales, etcétera. Pero otra cosa ya es un trastorno, ya llevado a la exageración. Lo mismo la religión. La religión hasta cierto punto es necesaria para todo el mundo, pero ya otra cosa exagerada es ser demasiadamente un fanático religioso. Y por eso también un psicólogo clínico sí trata también lo que son fanatismos mentales, ¿sí? Excesos de la religión, excesos de la política, ¿sí? Hay gente que es muy obsesionada con la política, que quieren el poder y dominar a todos, entonces, y quieren estar siempre en el poder político. Entonces, eso también tiene un cierto trastorno, pues, un trastorno mental de querer solamente para ellos la política. Entonces, son unos trastornados. Ahí hay un tema grave, digamos, porque quieren solamente para ellos estar en el poder y siempre estar en el poder y ahí mismo, y ahí mismo. Ahí les recomiendo, por ejemplo, también un video que tengo, lo que es la psicología del borreguismo, ¿sí? Entonces ahí hay también muchas cosas dentro del tema político y hay trastornos mentales que uno ve a veces en el tema político y parece común, pero realmente son trastornos mentales. Muchos de los políticos, más a veces del 50-60% son trastornados mentales los políticos. Entonces, eso también debe o hace, da acompañamiento a un psicólogo clínico que debe ver a estos trastornados que están en la política, ¿no? Incluso a veces ya se va más del tema de salud, sino ya prácticamente son gente que solamente quieren, para ellos el poder económico y la riqueza. Entonces ahí también hay graves problemas realmente en el poder. Hay países donde, que, por ejemplo, hay gente, hay trastornados que quieren estar más de 5, de 10, de 20 años en el poder, otros están hasta 60 años en el poder. Entonces, realmente esos son los verdaderos trastornados. Esos realmente son los que deberían tener una fuerte investigación y un tratamiento de parte de la psicología clínica. Esos son muy graves porque bajo ellos está la administración de toda una ciudad, un pueblo, un cantón, una provincia, un país. Entonces, ahí hay graves problemas, realmente en la política hay graves problemas mentales, son trastornados mentales, mucha gente, muchos políticos son trastornados mentales. Entonces, eso realmente debería tratarse, deberían mandarles a un psicólogo clínico, incluso a un psiquiatra, ¿ya? También otros temas que aborda la psicología clínica son duelos, ¿sí? Cuando se fallece alguien, un ser querido, un amigo, entonces también necesita un acompañamiento de un psicólogo, pues, para que sepa manejar su situación de duelo, sepa conllevarlos, alguien que le escuche, ¿sí? Entonces, también se dedica el psicólogo clínico. Divorcios, por ejemplo, ¿sí? Ahora es muy común el tema de los divorcios, entonces cada vez esto es un tema que está en nuestra sociedad y que para que las personas no sufran tanto después de un divorcio o en un proceso de divorcio, sí se necesita el acompañamiento y la mediación, sobre todo de un psicólogo clínico. Siempre es importante porque hay muchos conflictos. Lo mismo en los temas de pareja, puede ser en matrimonio como puede ser en noviazgo, porque en el noviazgo también se dan muchas situaciones, conflictos, incomprensiones, a veces depresiones en los adolescentes respecto a la pareja, ¿no? Y con los adolescentes, cuando ya están en un proceso de noviazgo, sí necesitan un cierto asesoría de la psicología clínica, porque recién están ellos
como practicando sus primeros pasos y a veces hay una desilusión amorosa y eso puede generarle mucha tristeza, depresión y eso afecta en la educación, en el deporte, etcétera, a los adolescentes. Entonces, sí se necesita ahí un acompañamiento de un psicólogo clínico, incluso a veces en la infancia, pero bueno, principalmente en la adolescencia, 11, 12, 13, 14 años, que son los cambios que se dan en la adolescencia, necesita un acompañamiento también, porque algunos adolescentes ya comienzan a tener ciertos cambios en su comportamiento sexual, en el noviazgo, en las relaciones interpersonales, en las parejas, etc. Y bueno, ya los temas de familia también, que es muy importante desde una mirada a veces sistémica, el tema familiar, las familias a veces son también opresoras, digamos así, ¿ya? A veces excluyen a algunos de sus miembros, entonces les quieren imponer ciertas cosas, ¿ya? Entonces también hay relaciones de poder dentro de las familias, tanto las nucleares como las extendidas. Entonces ahí también hay muchos temas en el tema de la familia. Ahí les recomiendo, por ejemplo, revisar mi conferencia que se llama Psicología y Genealogía, que también lo tengo cargado en YouTube. Y ahí hablo un poco también de la perspectiva sistémica de la familia y de las generaciones anteriores, porque a lo largo de las generaciones en las familias se heredan ciertas creencias que están muy arraigadas y a veces las personas piensan que eso es normal, pero realmente a veces se sale de la normalidad, en exceso me refiero, y hay series de conflictos relacionales. La violencia, los desacuerdos, los problemas y la mediación familiar, que bueno, ya lo habíamos abordado, que son temas también delicados. Ahora, incluso con el tema del feminismo radical, todo quieren aculpar a los hombres del tema de la violencia, ¿sí? Cuando realmente a veces las más violentas son las mujeres, eh, y eso no se toma en cuenta por mucho, por la sociedad, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos la intervención de un psicólogo clínico para identificar qué pasa ahí, ¿sí? Qué conflictos hay dentro de esa violencia y dentro de esa familia, y esos desacuerdos, esos problemas, etcétera. Entonces, no solamente ir para un lado, el psicólogo clínico tiene que ser un mediador del conflicto, estudiar, diagnosticar qué está pasando y de ahí sí poder dar un proceso terapéutico de intervención. También lo mismo en los temas de sexualidad. Si yo tengo ahí un video que se llama Psicología de la Sexualidad, ¿ya? Que también abordo algunos temas. No soy especialista demasiado en los temas de sexualidad ni en los temas de psicología clínica. No soy muy experto, algo conozco. Eh, Uno como psicólogo siempre necesita también recibir el apoyo de un psicólogo clínico. Todos necesitamos el apoyo del psicólogo clínico. No solamente lo que la gente cree. La gente cree, muchos dicen, es que acá estoy loco para irme al psicólogo clínico, acá estoy loco para irme al psiquiatra. No, no se trata de eso. Esas son creencias antiguas. Por salud mental, por higiene mental, todos deberíamos permanentemente, o así mismo como uno va al odontólogo, al médico cada 3, 6 meses, un año, ¿sí? Hasta menos a veces. ¿Por qué? Porque va a hacerse un chequeo, un examen de sangre para ver si es que no está nada. Entonces siempre uno tiene, por salud, por higiene, por prevención, va al médico o al odontólogo. Pues lo mismo con el psicólogo clínico, con el psiquiatra, ¿sí? No es que necesita estar usted loco para poder ir al psicólogo clínico o al psiquiatra, no. Eso es una creencia negativa, es un mito negativo, una creencia falsa, errónea que tenemos en nuestra sociedad. Todos necesitamos un psicólogo clínico y no necesariamente porque estemos locos, sino porque necesitamos a alguien que nos escuche, un profesional que mire las cosas de otra manera y nos asesore. Entonces, yo hablo por experiencia propia, yo he pasado prácticamente desde mi niñez con psicólogos clínicos por diferentes situaciones, después estudié psicología. Y bueno, después ya en la adultez, desde que comencé a estudiar mucho más ya la psicología clínica en la universidad, y disculpen que hable a nivel personal, pero son experiencias. Uno sí sufre pues, en ciertos momentos cuando se pierde un trabajo, cuando se pierde una relación de pareja, incluso un noviazgo, ¿ya? Entonces uno siempre quiere conocerse y por prevención o por salud mental, por higiene mental, necesita de un psicólogo clínico. ¿Ya? Entonces, eso quiero insistir. Ustedes no necesitan estar locos o trastornados o ya la exageración para ir a un psicólogo clínico, no. Necesitamos, ya sea clínico, inclusive a veces necesitamos ir a un psicólogo laboral, necesitamos ir a un psicólogo social, a un psicólogo deportivo, y no porque estemos locos, ¿ya? Sino todos necesitamos un acompañamiento emocional, alguien que tenga una perspectiva profesional para que nos entienda un poco,
lo que estamos pasando, lo que estamos atravesando. Ahora mismo en esta crisis, por ejemplo, del COVID, sí necesitamos mucho de un acompañamiento psicológico, ya sea de un psicólogo social, de un clínico, de un educativo, etcétera, porque nos va a orientar. Eso sí, hay que elegir bien a los psicólogos a los cuales vamos, porque a veces también, en vez de ayudar, ciertos psicólogos también nos pueden dañar. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado, saber bien su experiencia, su hoja de vida, dónde se formó, si tiene experiencia, etcétera. Entonces, todos necesitamos, y yo como psicólogo, personalmente también me voy a otro psicólogo para que me dé acompañamiento en diferentes momentos que he tenido en mi vida, inclusive una muerte, por ejemplo, un duelo, se muere alguien. Necesitamos un acompañamiento de un psicólogo para no sufrir demasiado. Se sufre, por supuesto, todos sufrimos, hasta el psicólogo clínico sufre. Los psicólogos sufrimos mucho también, por supuesto, no somos seres perfectos, ¿sí? Pero todos necesitamos un cierto acompañamiento y mucho mejor si es que es algún profesional, ¿ya? Entonces, quitémonos de esos mitos contra el psicólogo clínico o contra los psicólogos en general, que la sociedad tiene muchos mitos negativos y siempre necesitamos de un psicólogo social, de un psicólogo organizacional, de un psicólogo deportivo, de un psicólogo educativo y de un psicólogo clínico. También los temas, bueno, de sexualidad, también ya abordo de alguna manera lo que es la salud psicosexual y la sexología, que también es un campo de la psicología clínica. Y, por ejemplo, también muchas enfermedades comunes tienen un proceso de psicosomatización. A veces, muchas de las enfermedades no solamente tienen factores ambientales o por ciertos virus o por alguna situación como una gripe, un dolor de cabeza, una migraña, incluso ya enfermedades terminales como el cáncer o el SIDA, muchas de estas tienen componentes psicológicos. No son únicamente factores psicológicos, pero los factores psicológicos son un componente muy importante dentro de esas enfermedades, sean enfermedades, digamos, curables o manejables, que no son muy graves, otras medianamente graves, pero hay otras que son graves, como por ejemplo el cáncer, el SIDA, pues se necesita de un psicólogo, un acompañamiento psicológico. Por ejemplo, a alguien le detectan cáncer, por ejemplo, ¿sí? Y ahora, a veces solamente por darle la noticia ya le genera un impacto emocional y eso le puede matar más que la misma enfermedad orgánica. Entonces necesitamos, si nos diagnostican, por ejemplo, una enfermedad venérea o el SIDA o el cáncer o la diabetes o tantas enfermedades que son medio ya tienen una... Entonces lo típico es ir al médico y que lo que diga el médico. Está bien, necesitamos al médico. No digo que no, ojo, no digo que no, necesitamos al médico y a los especialistas en determinadas enfermedades, pero también necesitamos un psicólogo, aquí especialmente un psicólogo clínico, porque el shock emocional de llevar una enfermedad medianamente grave o grave, pues nos impacta. Y a veces eso nos mata más que la misma enfermedad orgánica. ¿Cuántas personas en otros países han ido cuando les han detectado cáncer, otra enfermedad terminal o diabetes, etcétera? Han ido inmediatamente a un psicólogo clínico, incluso a un mismo psiquiatra y al médico especialista en la enfermedad que corresponda para poder manejar su enfermedad. Pues. ¿Mm? O póngase que le diga, va a tener usted 6 meses de vida, 3 meses de vida, un año, no va a durar más. Eso a veces, esas noticias le generan un impacto emocional, psicológico, le genera sufrimiento, pues necesita un psicólogo clínico. Vaya al psicólogo clínico, vea un buen psicólogo clínico, con experiencia, con título, con formación, etcétera, ¿sí? O el que esté de confianza suya, como un médico, ¿sí? Entonces, si usted sufre alguna enfermedad grave o relativamente grave, a veces puede ser un factor muy importante el tema psicológico. Incluso, como les decía, mucha gente le detecta un cáncer y a veces trabaja mucho la parte psicológica con un psicólogo y con un psiquiatra. Incluso a veces muchos hasta se curan el cáncer o enfermedades terminales. A veces, cuando son factores que predomina el componente psicológico, porque cuando predomina el componente orgánico ya es otra cosa, ¿sí? Entonces ahí hay que diferenciar, que quede claro eso de ahí, no se vaya a confundir. Entonces, sí necesita trabajar la parte psicológica y la parte médica, por supuesto. Entonces, estos son los objetos de estudio de la psicología clínica. Ahora, otra cosa, en todos los campos de la psicología hay sus pros y sus contras. Asimismo, en psicología organizacional, el psicólogo que es especialista en la parte organizacional tiene sus pros, sus ventajas o sus cosas
positivas, pero también sus cosas negativas, sus desventajas. El social lo mismo, el deportivo lo mismo, y el clínico también tiene muchas desventajas. Disculpen que hable a nivel personal, pero son experiencias, siempre digo esto, son experiencias. He sido docente de psicología en 2 o 3 facultades, en 2 o 3 universidades, y dentro de esas ramas, bueno, yo he sido más profesor en psicología organizacional y en psicología social, y en otras carreras también. En psicología clínica me parece que solamente en comunes he sido profesor, no directamente en psicología clínica, porque como les digo, no es mi campo de mucho de especialización. Hay ciertas cosas de la psicología clínica que yo manejo un poco, como los temas, por ejemplo, de la sexualidad, como los temas de ciertas intervenciones psicológicas individuales o familiares o mediación. Pero ya la psicología clínica no he tenido la oportunidad de ser un especialista, no soy especialista en psicología clínica, no soy especialista en salud, en salud, digamos así, entonces no mal podría hablar, pero uno sí ha visto muchas deficiencias en la formación del psicólogo clínico, ¿sí? ¿Y cuáles son esas falencias? El psicólogo clínico lamentablemente no conoce mucho de psicología social ni de ciencias sociales, antropología, sociología, a no ser que tenga una maestría o cursos o ya en la práctica haya recibido sociología, antropología, economía, historia, etc. Entonces, ahí sí hay una carencia. Por lo tanto, si hay psicólogos clínicos que me están escuchando, yo creo que ese sí, si es que les interesa un poco esa parte, sí es importante que por lo menos lean en internet o en, o en algunos libros que estén especializados en lo que es la psicología social. Lo mismo, tampoco tienen muchas herramientas para manejar pedagogía, métodos de enseñanza, aprendizaje, ni lo que es la psicología educativa, ¿ya? Tampoco no saben manejar lo que es recursos humanos, ¿sí? Capacitación, marketing, comportamiento organizacional, clima, eso no reciben mucho, sí es una deficiencia. Tampoco son muy especialistas en psicología deportiva, a no ser que tengan una maestría o una experiencia ya larga, pero siempre es necesario tener formación también sobre eso. Entonces no saben ni psicología deportiva ni entrenamiento deportivo, ¿ya? En el tema político tampoco no tienen conocimiento, y eso está relacionado con la psicología social también, la psicología política y la psicología pública o comunitaria también. Entonces ahí también tiene deficiencias el psicólogo clínico. Cuando usted va a un psicólogo clínico solamente le diagnostica en base a su familia y ahí se limita. Familia, otras relaciones interpersonales, pero no ve que, por ejemplo, el sistema político o el sistema social o cultural no toman mucho en cuenta el psicólogo clínico. El contexto nacional, provincial, cómo impacta eso en la psicología individual o familiar. Entonces, eso a veces no toma en cuenta mucho el psicólogo clínico porque no está formado en psicología política, en psicología pública. Y ahí sí tiene una deficiencia. Ya, eso en cuanto a la psicología, ¿ya? Eso en cuanto a lo que le hace falta en la psicología. Entonces, el psicólogo clínico no maneja. Ahora, claro que hay casos y casos. Hay clínicos que se meten a veces al tema organizacional, a las empresas. Le piden un taller y van a dar, bueno, ya, por supuesto, maneja herramientas de la psicología. ¿Sí? Por supuesto que maneja. Pero, como les decía, más que psicólogo clínico, más que psicólogo laboral o social o educativo, sobre todo lo más importante es que somos psicólogos. Eso sí hay que reconocer en todos los campos de la psicología. Sobre todo somos psicólogos, porque sí hay casos en que los clínicos se meten al campo educativo, los del campo educativo se meten al campo clínico, los del campo clínico se meten al campo laboral, los del campo laboral al tema clínico, al tema social y así. ¿Ya? O incluso el tema deportivo, el deportivo, ya así se... ¿Por qué se da eso? Lamentablemente porque los límites a veces entre la psicología clínica y la psicología laboral a veces no son muy claros, no hay muchos límites. O sea, si bien sí hay ciertos, o sea, sí hay cosas comunes, también hay cosas diferentes. Entonces, por eso justamente estoy haciendo estos videos. Entonces, a veces, en la realidad, a veces sí se da estas mezclas entre el clínico, el laboral con el social, porque al fin y al cabo somos psicólogos. Ese es el tema importante, ¿ya? Pero si alguien se especializa demasiadamente en clínica, tiene estas deficiencias de las otras psicologías. Y además tiene deficiencias en el campo de la medicina.
Entonces, si un psicólogo clínico, por ejemplo, a veces no conoce sobre lo que es neurología, ¿ya? No conoce lo que es oncología, a no ser que se especialice después en oncología, en psicología oncológica, que sí hay en otros países esas maestrías o esas especialidades. Yo conozco, creo que un colega que salió de psicólogo clínico y creo que se fue a España o a Europa, algún país de Europa, a seguir una especialización en psicología oncológica. Entonces ya eso sí le da una ventaja. Se especializó él en psicología oncológica, clínica oncológica, ¿ya? Entonces, lo mismo, en neurología le hace falta bioquímica. De pronto algún psicólogo quiere especializarse más en bioquímica, entonces tendrá que hacer una especialidad o algo en bioquímica o en química. Lo mismo, a veces no conocen sobre cardiología, hay problemas que no solamente son mentales, sino también del corazón, son problemas cardiológicos. Incluso hay investigaciones que el corazón tiene neuronas, no tantas como las del cerebro, pero también tiene neuronas y el estómago también. Entonces todo el sistema nervioso, pero principalmente el sistema cardiovascular, la cardiología. Entonces carece de esos conocimientos. Carece de conocimientos en naturopatía y medicina natural. ¿Ya? Eso es muy importante. Ya hay psicólogos clínicos que de alguna manera han seguido también carreras complementarias en naturopatía y medicina natural. Inclusive hay muchos psicólogos clínicos que han estudiado esto y hacen masajes, hacen terapias basadas en aromaterapia. De pronto incluso algunos hasta se ponen un spa y lo relacionan eso con la psicología clínica. El yoga inclusive, ¿sí? Todo lo que es medicina natural y la naturopatía. ¿Ya? Entonces, pero en cambio, en la universidad no reciben eso. Eso tendrían que ya en la práctica hacer algún curso, leer, investigar, o qué mejor hacerse una especialización o una maestría, un psicólogo clínico especializado en naturopatía, por ejemplo. Entonces, eso sí es una deficiencia en la formación del psicólogo clínico. Lo mismo también, otra de las deficiencias es la epidemiología y las estadísticas a nivel ya de un territorio, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuánta gente tiene depresión estadísticamente en una ciudad, en Cuenca, por ejemplo, o en el Azuay, o en el Ecuador? Entonces, conocer la epidemiología de las enfermedades, pueden ser mentales o también las otras, ¿ya? Entonces, le hace falta al psicólogo clínico conocer sobre epidemiología y estadísticas de las enfermedades y de la salud. Entonces, de pronto, si eso no reciben en el pregrado, esa es una deficiencia. Bueno, tampoco se puede dar todo en el pregrado, pero sí es una deficiencia para el psicólogo clínico. Entonces necesita de pronto especializarse, alguien que le guste esa línea, es un psicólogo clínico capacitado en epidemiología y estadística, incluso en salud pública. Y bueno, hay otras tantas ramas de la medicina que yo también no conozco mucho, algo sé, pero que también debería un psicólogo clínico investigar y de especializarse en esos campos. Entonces, el psicólogo clínico es un psicólogo de la salud en su integralidad y dentro de eso un componente es la salud mental, por supuesto. Entonces, esas son las deficiencias del psicólogo clínico. Ya dije antes las cosas positivas, las cosas que estudia, a qué se dedica, pero un psicólogo clínico no lo sabe todo tampoco. Entonces, sí necesita a veces trabajar en equipos multidisciplinarios, ya sea con otro tipo de psicólogos. En algunos casos hay consultores que tienen psicólogo clínico, psicólogo social, psicólogo laboral, psicólogo educativo, psicólogo deportivo y algún otro, o psicología forense, por ejemplo. Se forman equipos multidisciplinarios de psicólogos y dan asesorías psicológicas desde su integralidad, cada una con su campo, pero también multidisciplinarias. O otros equipos de tipo multidisciplinario puede ser un psicólogo clínico, un neurólogo, un psiquiatra, un psicofarmacéutico, ¿sí? Y un cardiólogo, por ejemplo, dentro de una clínica o de un hospital. Entonces, por eso es que siempre como profesionales necesitamos de las otras profesiones. Necesitamos conformar equipos multidisciplinarios. Con esto, amigos y amigas, estoy terminando lo que es esta conferencia, lo que es los pros y contras de la psicología clínica, que es una rama de la psicología aplicada, y especialmente difundir para que la gente, los mismos psicólogos clínicos, otros profesionales o gente que le interese el tema conozca.
Esa es la intención de los videos, que se dé a conocer todos los campos de la psicología aplicada y la psicología teórica también, por supuesto. Eh, He terminado ahí y estaré haciendo otros videos ya en otros campos de la psicología. Pero les recomiendo que visiten lo que es videos en mi canal, Corrientes Psicológicas, Psicología Aplicada, Psicología Social, Psicología Organizacional, Psicología Deportiva, Psicología de la Sexualidad y otros temas que también estoy manejando y que he puesto como conferencias dentro de mi canal. Sí, que es un canal especializado en psicología aplicada y teórica. Visiten mis redes sociales para cualquier asesoría, consulta, investigación, pues estoy a las órdenes en mis redes sociales, en mi WhatsApp, y siempre pedirles que especialmente visiten mi canal de YouTube. ¿Sí? Pasen bien, cuídense mucho. Chao, chao.